Hoy hablaremos de una de las franquicias más exitosas en la historia del cine, la que muchos consideraban que jamás podría caer del gusto de la gente. Sin embargo, ante el asombro de todos y a pesar de su éxito financiero, ocurrió el desastre de The Last Jedi. En 1977, el proyecto de George Lucas, Star Wars, iniciaba cambiando la historia del cine y en especial de la ciencia ficción para siempre. Los niños y adultos de la época quedaron boquiabiertos desde la primera escena de la película, creando así, desde entonces y hasta la fecha, la que es tal vez la base de fans más grande que cualquier película en la historia haya logrado tener. Seguidores de todo el mundo comenzaron a coleccionar las figuras de acción y a seguir cada entrega de esta serie hasta principios de los 80s. Para muchos, la segunda película de la serie, El Imperio Contraataca, es considerada la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos, incluso por encima de la popular 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. La primera trilogía del universo de Star Wars concluyó en 1983 con Return of the Jedi, siendo un éxito rotundo a nivel internacional, al igual que todos los productos ligados a la película, como lo fueron líneas de ropa, figuras de acción, Legos, entre otros. Fueron un completo boom en el mercado. Sorpresivamente, en 1999, se anuncia el regreso de Star Wars con una segunda trilogía, la cual prometía repetir la dosis de emociones que causó su predecesora décadas atrás. Sin embargo, la crítica no trató de igual modo las nuevas entregas, sobre todo la primera parte, The Phantom Menace. La introducción de personajes nuevos y una parte de este enorme universo en retrospectiva mostraba la precuela de la historia en donde aparecían los orígenes de los personajes entrañables de la gente, pero en ocasiones el tratamiento que se les dio no fue del todo del agrado de los fans. El resultado final de la nueva trilogía fue un éxito en lo económico, pero bastante moderado por parte de la crítica. Una vez más, la explosión de productos ligados a las películas saturaron abundantemente todos los mercados. Pero es cierto que el sabor de boca no fue el mismo, al punto que el creador de este universo, George Lucas, decidió no hacer más películas de Star Wars e incluso las abundantes críticas le llevaron al retiro. Todo parecía indicar que con el final de Revenge of the Sith habíamos visto la última película de Star Wars y con esto el fin de toda una época. En octubre del 2012, por poco más de $4 billones, Disney compra a Lucasfilm, la compañía entera que había dado vida a muchas películas de enorme éxito, incluyendo las 6 películas de episodios de Star Wars. Y de paso anuncia la nueva trilogía bajo el mando de Kathleen Kennedy, lo cual causó revuelo en una nueva generación, la cual suponía que el futuro de Star Wars estaba asegurado. Disney tenía todos los recursos para hacer de esta franquicia lo que fue alguna vez en la época de los 70s. J.J. Abrams se anuncia como director de la primera parte de la trilogía ante el furor de los fans. La película fue recibida con críticas divididas. Si bien es indudable que lucía inmaculada con técnicas nuevas de filmación y de lejos podría apreciarse que lo que sobraba en esta entrega era presupuesto, sin embargo, una vez más, los fans observaron que The Force Awakens seguía una línea muy parecida a lo que propuso en A New Hope en 1977. Sin arriesgar mucho, la película repitió la fórmula en la estructura tanto de personajes y secuencias. Si bien al final, una vez más, Star Wars entregaba otro mega éxito en taquilla, los fans no estaban al 100% convencidos con la historia, y era unánime el pensamiento de que los nuevos personajes no tenían el mismo peso que habían logrado en la antigüedad los personajes originales de la saga. Los héroes que todos ansiábamos volver a ver fueron mostrados a pequeñas dosis para tratar de satisfacer a los fans. Ni hablar del personaje principal,
el que fue expuesto solo unos segundos en la escena final de la película. Pero aún hasta este punto, nadie imaginaba lo que estaba por venir, lo que sería el mayor revés y la película que lograría dividir a los fans de Star Wars como ninguna otra. Se avecinaba el desastre de The Last Jedi. Oh no! A estas fechas ya todos tenemos una idea o hemos escuchado al menos algo de lo que ha pasado con esta película dirigida por Rian Johnson, criticada incluso por los mismos actores que pertenecieron a la saga original, como el célebre Mark Hamill. Es inolvidable su rostro después de haber visto la proyección del filme por primera vez, en donde aparece totalmente acongojado junto a un eufórico y feliz Rian Johnson. Cabe mencionar que desde su preproducción, The Last Jedi fue un total desastre, desde el sorpresivo despido del director Colin Trevorrow, quien había sido ya asignado para dirigir el episodio 9 de la serie, por supuestas diferencias creativas con Kathleen Kennedy. Trevorrow tenía ya realizado parte del guión del 9º episodio, el cual se escribió en resultado de sus pláticas con J.J. Abrams acerca del camino que seguiría la historia. Él había dado un papel mucho más importante a Luke, quien originalmente sobrevivía al episodio 8 junto con el líder supremo Snoke. Al llegar Rian Johnson, la dirección de la historia cambia por completo, tirando por la borda las ideas para la continuidad de la saga y siguiendo los planes de Kathleen Kennedy. Y es que al parecer existen algunas cláusulas en la venta de la compañía que no están del todo claras, al menos para la gente, pero sí para los directivos de Disney. Y es muy probable que es por eso que los personajes principales, como Han Solo, Princess Leia y Luke Skywalker, hayan funcionado más como un gancho o carnada para atraer a las antiguas audiencias que para formar una parte importante de la historia, que del todo ha caído en manos de los nuevos personajes. Hay que tomar en cuenta que hasta este punto no hay razón para odiar a Rian Johnson. Él fue el director que Disney contrató para un fin específico: escribir una historia nueva que desviara la atención de los antiguos personajes y realzara la importancia de los nuevos creados por Disney. El problema fue que se le pasó demasiado la mano. Johnson prácticamente eliminó todo lo que J.J. Abrams había creado en la primera película. Acabó con los personajes fuertes que el mismo Disney fabricó y de los cuales se quedó a deber una explicación de su origen e importancia. Ridiculizó a los personajes que en la primera película había puesto en el lado de la Nueva Orden, y al final remata terminando con la vida del personaje principal de la saga. Por eso y muchas cosas más, la película terminó por acabar de dividir a la ya lastimada base de fans de Star Wars. Podríamos decir que las decisiones de la edición del corte final fueron la cereza del pastel, pero como en todas las producciones, la historia se fue transformando en el trayecto hasta tener lo que todos vimos en las salas del cine. Muchas de las escenas que fueron planeadas para la película fueron cortadas o simplemente borradas del guión, y solo quedaron escritas en un borrador o en los famosos storyboards. Muchos de estos storyboards nos dibujan una versión que pudo ser del todo diferente y que tal vez, y decimos solo tal vez, pudo haber cambiado la manera en la que reaccionaron los fans. En los libros de El arte de The Last Jedi, lo cual es una colección de la mayoría del arte conceptual creado para la película, pueden observarse increíbles partes de la historia que no aparecieron en la pantalla, y que muy probablemente hayan impreso más de una de las ideas de Colin Trevorrow para el personaje de Luke Skywalker. En los dibujos de arte se muestra mucha más historia de el cómo llegó Luke a la isla, y también más historia de fondo de los caretakers, que eran sus habitantes, y de la importancia que estos tenían. Nos muestra también lugares nunca mostrados en pantalla, como el centro de entrenamiento y meditación del Jedi, y en donde también tuvo parte el entrenamiento de Rey, del cual nada o casi nada se mostró. Durante este entrenamiento existe una escena eliminada en la que Luke y Rey contactan a los Sith y Jedi del pasado, incluyendo a Darth Vader. En estas escenas se narran conversaciones muy importantes para enlazar los primeros episodios, y se deja entrever en parte el desenlace
que está por venir en la nueva película The Rise of Skywalker. Carrie Fisher, quien muriera apenas finalizada la filmación de la película, debió ser uno de los personajes a los que habría que terminar de manera honrosa en este capítulo. Fue una sorpresa desagradable para el público en general verle volar por los cielos al estilo de Mary Poppins, cuando su nave había sido destruida. Esa hubiese sido una mejor manera de terminar su historia, asesinada a las manos de su propio hijo Kylo Ren y corriendo la misma suerte de Han Solo. Pero al parecer, por motivos de mercadotecnia, se decidió que su suerte sobreviviera el episodio y se utilizaría material de archivo para que, de algún modo, colocarle en el episodio 9. Sin duda, el papel más importante en el lado oscuro fue el gran líder Snoke, que en este filme pasó a ser otra de las víctimas mortales del director Rian Johnson, quien decidió que no valía la pena continuar con su historia y simplemente lo eliminó. Algunas de estas escenas en las fotografías casi fueron completadas y algunas de ellas están incluidas en las versiones de Blu-ray y ediciones de 4K de The Last Jedi como material adicional. ¿Crees que si estas escenas eliminadas hubiesen sido incluidas, habrían ayudado algo al resultado final de la película? El haber mostrado más de la historia de los Skywalker en vez de la aventura de Finn y Rey, ¿hubiese cambiado el sentido y asegurado el éxito de la tercera entrega? Déjanos tus comentarios, porque nos interesa tu opinión. Recuerda, nosotros somos Cazadores de Películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías.